a compartir la pantalla y el encuentro de hoy. Entonces, tenemos hoy nuestra cuarta clase del curso Fundamentos de Espiritualidad Cristiana. Recordemos que estuvimos ya hablando de una descripción general de la espiritualidad cristiana, los elementos fundamentales, esas dimensiones también específicas de la espiritualidad cristiana que nos permitían distinguirla tanto de la espiritualidad de la nueva era, como de otras espiritualidades procedentes de otras cosmovisiones religiosas, distinguir, por supuesto, la fe cristiana de las sectas y de todo aquello que nos aparta de la fe verdadera. También veíamos la necesidad de tomar siempre como punto de partida las Sagradas Escrituras, la revelación en general, para reconocer aquello que hace que muchas espiritualidades distintas converjan en este gran concepto de espiritualidad cristiana. Hay una hermosa unidad en la diversidad. El Papa hace poquito se reunía con distintos actores de la vida pastoral y decía que la unidad no significa uniformidad, y por eso es muy querida por la Iglesia ya desde Juan Pablo II esta expresión unidad en la diversidad, aunque la palabra diversidad haya sido como secuestrada por sectores ideológicos contrarios a nuestra cosmovisión, es una palabra válida también desde nuestro lugar. También la semana pasada, un encuentro que quizás fue bastante teórico en la primera parte, hablábamos de la vida de la gracia y a qué llamábamos la gracia de Dios. Distinguíamos gracia increada, gracia creada, definíamos la gracia santificante, su relación con la caridad y hablábamos de ese organismo de la vida espiritual. Como la gracia siempre significa también en nosotros la presencia de las virtudes infusas, teologales y cardinales, y la presencia de los dones del Espíritu Santo, y de cómo ese desarrollo de la vida cristiana, en la visión de los grandes santos, doctores, maestros de la fe y de la espiritualidad, siempre va pasando por etapas. No podemos alcanzar la plenitud, así como sin más decidiéndolo, como saltando de golpe 7 metros. Tenemos que ir poco a poco aprendiendo a vivir según el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que no coinciden edad psicológica y edades espirituales, y que hay niños muy pequeños que pueden alcanzar una gran madurez espiritual, como hay adultos que nunca alcanzan ni siquiera un pequeño crecimiento en su vida cristiana, incluso estando muchos años en la iglesia, incluso podría ser siendo consagrados o siendo sacerdotes. Pero todos estamos llamados a alcanzar esas cumbres de la unión con Dios, la perfección de la caridad. Por eso el concilio hablaba de vocación universal a la santidad. Y también recordábamos allí que este es el plan de Dios, el proyecto de Dios. Entonces Dios tenía un proyecto más magnífico, un proyecto fabuloso, que era que todos vivamos muy plenamente felices en Él, con Él, desde Él, para Él, por Él, que vivamos un pleno desarrollo de la gracia, de las virtudes y de la acción de los dones del Espíritu Santo, para que se manifiesten en nosotros los frutos del Espíritu Santo, las bienaventuranzas, los consejos evangélicos. Y ese era el plan de Dios. Pero ese plan de Dios, lamentablemente, no se pudo realizar del modo en que Él lo había soñado, porque Dios quiso correr el riesgo de crearnos libres. Por eso cuando nosotros hablamos del pecado, y aunque sea doloroso, difícil, aunque sea un tema quizá como un poco oscuro, es necesario hablar del pecado. Porque hablar del pecado significa hablar del misterio de la libertad humana, de que ese Dios no nos creó como a las montañas, a las estrellas, a las galaxias, a los insectos o a los animales que obran de un modo instintivo y casi automático. Dios nos ha creado libres. Dios no quiere que los sirvamos de manera automática. Dios no quiere que los sirvamos como a la fuerza, forzados por una fuerza que nos mueve sin que nos demos cuenta. Dios quiere que lo amemos. Y esa realidad de la libertad humana ha dado como lugar a la posibilidad del pecado. Ya vamos a ir entrando poco a poco en el tema, pero no nos vamos a quedar en la descripción o en el lamento por el pecado, sino cómo nosotros podemos luchar contra el pecado. Por eso el tema de hoy se llama la herida del pecado y también la necesidad de la sanación. Nociones fundamentales sobre el pecado, recordar a qué llamamos pecado, pecado de los orígenes, pecado original, cómo podemos entender nuestros pecados personales y esta distinción que es tan importante y especialmente en espiritualidad de pecado venial y pecado mortal. Vamos a reconocer, vamos a ponerle nombre y tratar de describir los pecados capitales y su influencia en nuestra vida. Vamos a ver cómo el vicio nos inclina a pecar más rápida y fácilmente,
pero que nosotros tenemos un modo de combatir los vicios que es trabajando sobre las virtudes opuestas. Y también vamos a hablar cómo se lucha contra el pecado mortal y contra el pecado venial. Vamos a detenernos especialmente en el reconocimiento del defecto dominante y cómo luchar y por qué luchar contra él. ¿Por qué es tan importante luchar contra el pecado dominante al punto que muchos autores espirituales ponen allí como un gran porcentaje de crecimiento en la santidad cuando lo descubrimos y cuando luchamos? Vamos a mencionar también este concepto tan valioso de la triple concupiscencia y cómo los consejos evangélicos son lo contrario de esta triple tendencia que nos desordena y que nos aleja del verdadero amor. Y finalmente, las heridas y los procesos de la sanación interior. Esto que es un tema que hoy está muy vigente, muy de moda y que quiero hacer un acercamiento muy sencillo, dándoles algunas pautas que creo yo, de acuerdo a todo lo que he podido leer y reflexionar, les pueden ser valiosas en su propio proceso y también para acompañar a otras personas. Entonces, si nosotros fuimos creados para la comunión con Dios, si fuimos creados para vivir plenamente unidos a Él, si el amor trinitario quería derramarse sobre el mundo, Dios que era tan feliz, quería que vos y yo también fuéramos tan felices. Y si su gracia es tan hermosa y si su proyecto es tan perfecto, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué la disarmonía en medio de tanta armonía? ¿Y por qué nos cuesta tanto ser buenos? ¿Y por qué la vida espiritual que nosotros describimos verdaderamente como un cielo en la tierra, como la tierra prometida, como casi el jardín del Edén, nos es costosa, nos es dura, y hasta algunos días nos resulta como repelente, como nos provoca rechazo, malestar, enojo? ¿Por qué me entusiasmo tan fácilmente con las cosas de Dios y rápidamente pierdo ese entusiasmo y me desanimo y decido quizás no retomar esos hábitos o esos propósitos que yo había puesto con tanta firmeza? ¿Por qué? Y vamos a tomar allí la palabra de la carta a los Romanos capítulo 7: no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Esta es una experiencia universal. Esta pregunta tarde o temprano te la tenés que hacer. No hace falta que seas un gran filósofo, un gran pensador, porque en el mundo está la presencia del bien tan luminosa y la presencia del mal tan oscura. Los filósofos también se lo han preguntado, los antiguos han dado respuestas múltiples, han dicho o que el bien era aparente o que el mal era aparente, pero nunca pudieron explicar por qué bien y mal conviven en el mundo. Filósofos grandes como Platón ha tenido que recurrir prácticamente a los mitos y solamente poder intuir que algo tiene que haber pasado para que un mundo tan perfecto de pronto deje paso a la imperfección, casi como una especie de intuición de lo que la revelación se nos va a dar de manera plena, y así tantas otras religiones de la historia de la humanidad. Pero solamente la fe, solamente la revelación nos da la respuesta. Todo lo que hoy es oscuro, imperfecto, costoso, difícil, exigente, todo aquello que a nosotros nos hace difícil la existencia, tiene su raíz en el pecado de los orígenes y en nosotros en el pecado original. Esta distinción, no quiero complicarles la existencia, nosotros podemos usar la misma expresión para las dos realidades, pero me parece que puede ser luminosa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pecado de los orígenes, nos estamos refiriendo al pecado que cometieron nuestros primeros padres, llamados en las Sagradas Escrituras Adán y Eva, ese pecado de los orígenes que el catecismo va a describir con tanto detalle, porque no solamente es la causa del pecado original en nosotros, es decir, lo que hace que nosotros vengamos al mundo con el pecado original, sino que el pecado de los orígenes es arquetipo de todo pecado, causa ejemplar, podemos decir también. Es como un modelo en el cual todo pecado a partir de entonces va a estar allí teniendo su matriz. Y es también la fuente de nuestra fragilidad y de nuestra tendencia al mal. En la imagen pintada por Miguel Ángel, también en el ábside o en la cúpula de la Capilla Sixtina, por un lado vemos el momento de la desobediencia a la izquierda y luego vemos la consecuencia de la desobediencia. Adán y Eva que viviendo en el jardín del Edén ahora son expulsados del jardín del Edén. Entonces el catecismo, como decíamos, para explicar el por qué el mal en el mundo y también la necesidad de la redención, va
analizar con mucha profundidad el pecado de nuestros primeros padres, siempre siguiendo, por supuesto, el texto de Génesis 3, del 1 al 11. El hombre tentado por el diablo, que aparece esta acción tentadora de aquel que habiendo sido creado bueno, porque Dios no creó a nadie para el mal ni en el pecado, el ángel que era bueno, Lucifer, que probablemente era uno de los ángeles más hermosos, más inteligentes, o que tenía tal vez una misión especial en el proyecto de Dios, no quiso servir a Dios, se rebeló contra Dios. Y a partir de entonces trata de desarticular el plan de Dios. Y cuando Dios crea otras criaturas racionales, personales, que van a ser los seres humanos, no puramente espirituales, sino corpóreo espirituales, Él va a decidir tratar de oponerse al plan de Dios. El modo más eficaz que tiene el enemigo de deshacer el plan de Dios es con la tentación. No me voy a detener, pero sabemos que hablamos de una acción ordinaria y extraordinaria del mal y del demonio en el mundo. La más grave, la más peligrosa, es la acción ordinaria que llamamos tentación, al punto que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, incluye la petición: no nos dejes caer en la tentación. Entonces, el hombre tentado por el diablo, dejemos por ahora entre paréntesis esto que es como la fuente del pecado, dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. Aquí entonces vemos ya cómo se va delineando el pecado. El pecado tiene como raíz la desconfianza, no creerle a Dios, dudar de su palabra y por lo tanto dudar de su bondad. Dios miente. Dios dice que si nosotros hacemos esto, nos va a pasar algo malo. Pero en realidad yo no sé si Dios me ama verdaderamente. ¿No será que este Dios nos quiere compartir con nosotros su alegría, su felicidad? ¿Será que Dios verdaderamente nos ama? Ya no confío en su palabra y en el fondo no confío en Él. Dios me creó libre, pero me creó libre para que yo lo ame libremente. Desobedecer a Dios es abusar de la libertad. La libertad se destruye cuando elige el pecado, porque nos ha sido dada la libertad para alcanzar nuestra propia plenitud libremente. Y cuando yo elijo aquello que es contrario a mi propio bien, no solamente abuso de la libertad, sino que abuso de mí mismo. Es una forma de violencia contra mi propia persona. Y finalmente, el pecado original, como todo pecado, va a ser desobediencia, porque había un mandato, había una ley, había un pacto, una alianza que tenía una cláusula maravillosa. Ustedes pueden comer de todos los árboles del jardín, exceptuando uno. Por eso es también desobediencia. Y dice entonces el catecismo que todo pecado en adelante será desobediencia y falta de confianza en su bondad. Continúa describiéndolo con algunos textos de los padres de la iglesia. Me encanta esta parte del catecismo, me parece tan acertada, tan atinada. Dice que el hombre, por este pecado, se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Me amo a mí mismo, me elijo a mí mismo, confío más en su intuición, en su raciocinio, que en la palabra que había recibido, y despreció la alianza, la oferta de amistad, ese vínculo tan hermoso que el libro del Génesis señala con esto de que Dios se paseaba por el jardín, intimidad, cercanía. Y este hombre hizo elección de sí mismo contra Dios, pero no solo contra Dios como un ser extraño, sino también contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. Por eso ya el pecado original, y por supuesto todo pecado después, no va a ser simplemente algo que ofende a otro, me lastima a mí mismo, me hace mal a mí mismo, contradice mi vocación, contradice el fin para el cual yo fui creado. Yo fui creado para la gloria de Dios y elijo no la gloria de Dios, sino el rechazo de Dios. Yo fui creado para el vínculo con Dios y elijo darle la espalda a Dios. Yo fui creado como alguien que podría no haber existido y existe porque Dios me amó primero, como decía la lectura de ayer, y sin embargo ya no reconozco que soy criatura y quiero ser yo quien determine lo que está bien y lo que está mal. Y de ese modo, al ya no reconocerme como lo que soy, me quiero poner en lugar de Dios. Por eso va a decir también el catecismo que el hombre constituido en estado de santidad, había una gracia
originaria, maravillosa, había una amistad, una relación muy íntima con el Padre, estaba destinado todavía a más. Dios tenía pensado darle una divinización superior que llegaría luego probablemente del curso de esta vida terrena, en la gloria. Pero este hombre que iba a ser divinizado, que iba a participar maravillosamente de la vida divina, por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero dice San Máximo, sin Dios, antes que Dios, y no según Dios. En el corazón de este varón y esta mujer en el jardín del Edén había un anhelo de divinización que procedía del Padre. Pero el hombre también pecó de impaciencia. En lugar de esperar que Dios le regalara esa participación en la divinidad, la arrebató por su propia iniciativa. ¿Cuáles son las consecuencias para ellos de este pecado de los orígenes? Y ya nos vamos acercando a las que serán las consecuencias para nosotros del pecado de los orígenes. Son consecuencias dramáticas. Adán y Eva pierden la gracia de la santidad original, esa armonía maravillosa que había dentro de su corazón, esa lucidez, esa clarividencia, esa paz interior, ese orden entre su espiritualidad, su afectividad, su sensualidad. Todo eso se pierde. Por eso también, dicen algunos, se dan cuenta que están desnudos. No es que antes no lo estaban, pero en el fondo de lo que están desnudos ahora es de esa gracia, de esa santidad y de esa presencia de Dios en sus corazones y por lo tanto desnudos de aquello que los hacía especial y particularmente dignos. Sienten miedo de ese Dios de quien ahora tienen una imagen falsa, porque le creen a Satanás de que Dios en el fondo era un Dios egoísta, que no quería compartir con ellos sus propios bienes, su inmortalidad, y por eso se esconden de Dios. Este esconderse es como una especie de huida metafísica, es como una dificultad para estar en paz. Es como que siempre el miedo está acechando a la puerta y me impide vivir con paz y con serenidad, no solamente frente a los grandes acontecimientos, sino incluso en la vida cotidiana. Esa armonía en la que se encontraban también entre el varón y la mujer queda destruida. Queda destruida porque el dominio de las facultades espirituales sobre el cuerpo se quiebra. El cuerpo ahora ya no va a ser un signo tan puro y tan nítido del alma. Por eso se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza el uno del otro. Pero también entre ellos empieza a haber dificultades. Este varón, cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? Dice, la mujer que pusiste a mi lado. Me dio el fruto y yo comí de él. Ya no la descubre como un regalo de Dios, como su compañera de vida, como hueso de sus huesos y carne de su carne, sino que casi la desconoce, mira hacia otro lado y la rechaza. Las relaciones van a estar marcadas por el deseo y el dominio. Así le dice el Señor Dios, que sentirás atracción hacia tu marido y él te dominará. Y por supuesto la armonía con la creación se rompe, la tierra dará cardos y espinos, el trabajo será ahora muy pero muy costoso. Toda la creación quedará sometida a la servidumbre de la corrupción y también, por supuesto, entrará la muerte. Eres polvo y volverás al polvo del cual fuiste formado. Esta frase que escuchamos nosotros cada miércoles de ceniza. Entre todas estas consecuencias que son inmediatas para ellos, están también las que recibimos nosotros. La inmensa miseria que oprime a los hombres y esta inclinación al mal y a la muerte que todos nosotros tenemos no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. El pecado de los orígenes, ese es el pecado de Adán y Eva, ha hecho que nosotros recibamos la naturaleza humana, seamos concebidos y vivamos con una naturaleza humana que está marcada por el pecado original. Nuestra naturaleza está herida. Esta certeza de fe, por esta certeza, nosotros administramos el bautismo a los niños, porque creemos que incluso aunque no hayan cometido todavía ningún pecado personal, sí ellos tienen un pecado que no es un acto, sino que es un estado, como va a decir inmediatamente el catecismo, el pecado original.
La transmisión del pecado original, va a continuar diciendo el catecismo, es un misterio. Se ha intentado explicar, pero ninguna de las explicaciones teológicas son suficientes. Siempre hay una gran dificultad para vincular lo material con lo espiritual y cómo se puede comunicar una naturaleza en estado caído. Lo que sí sabemos, esto por supuesto es una doctrina de fe, no la podemos demostrar científicamente, pero es, dice Chesterton, el dogma de fe más fácil de constatar, porque te miras al espejo y miras tu vida y miras los diarios, y ahí está la fragilidad humana. Lo que sabemos por la revelación es que Adán recibió una naturaleza, perdón, recibió la santidad y la justicia originales, no solo para él, sino para toda la naturaleza humana, para toda su descendencia. Cuando Adán cede al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana y van a transmitir esa naturaleza humana en estado caído. El nombre que ha elegido la Iglesia para hablar de la transmisión del pecado original es que se transmite por propagación a toda la humanidad, se transmite una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Entonces, el pecado original es pecado de manera análoga, es un pecado contraído, no cometido, es un estado y no un acto. Hago un mini paréntesis diciendo que los textos de las Sagradas Escrituras, especialmente el capítulo 2 y el capítulo 3 utilizan un lenguaje mítico simbólico. Dice el catecismo, una narración hecha de imágenes, pero lo que cuentan es un hecho real, un plan de Dios que ha sido distorsionado por las libres decisiones de nuestros primeros padres. El pecado original es propio de cada uno, pero no tiene ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Por eso decíamos que es un pecado en sentido análogo. ¿Qué es el pecado original? La privación de la santidad y de la justicia originales. Esa maravillosa situación de nuestros primeros padres no la tenemos. Es una privación de ese estado perfecto de armonía. Pero atención, la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Esto ya lo hemos mencionado en algunos de los encuentros anteriores. Estamos heridos, pero no totalmente corrompidos. ¿Dónde estamos heridos? ¿Cómo nuestra naturaleza humana está herida? En sus propias fuerzas naturales, o sea, está privada de la gracia, pero también la inteligencia está sometida a la ignorancia, la voluntad también está débil a la hora de elegir el bien, estamos sometidos al sufrimiento físico, moral, espiritual y por supuesto vamos a experimentar un día la muerte. Y quizás lo más importante que tenemos que retener, y esto es duro decirlo, pero es la verdad y la verdad nos hace libres, nuestra naturaleza humana a causa del pecado original está inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Puse allí la imagen de ese arbolito, arbolito hermoso, pero bueno, que está creciendo torcido y esto es doloroso decirlo, nosotros estamos inclinados al pecado. ¿Por qué? Por el pecado original, pecado que nos ha sido transmitido desde el momento de nuestra concepción. Ahora, no es que el bautismo borra el pecado original, sí, da la vida de la gracia, lo borra como pecado, devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Entonces, ¿por qué combate espiritual? Porque estamos inclinados al mal, porque nuestra naturaleza humana está herida, porque tenemos este atractivo hacia lo que no es Dios, este desorden afectivo, esta disarmonía entre nuestras dimensiones interiores. Queridos amigos, esto no es para nada lindo saberlo, pero es la verdad. Y desde esa verdad nosotros tenemos que poder edificar nuestro vínculo con Dios. Y este tema, yo sé que a alguno quizá le parece, no, bueno, pero antes se hablaba mucho del pecado. Puede ser que antes se hablaba demasiado del pecado. Puede ser que antes vos ibas a un retiro y lo único que te hablaban era del pecado y el pecado que había que dejar,
O puede ser que a alguno de ustedes le tocó a algún sacerdote que hablaba demasiado o en las confesiones insistía mucho o era de preguntar quizá alguna vez de manera imprudente. Puede ser que eso haya ocurrido. Pero ojo que ya Pío XII, allá por la década del 40, 50, decía, el gran pecado de nuestro tiempo es haber perdido el sentido del pecado. Pablo VI lo volvió a citar, Juan Pablo II lo citó nuevamente. Y esto no solamente está pasando en el mundo por el relativismo moral, sociedad líquida, está pasando también dentro de la iglesia. Estamos dejando de utilizar estas palabras que forman parte de nuestra identidad también. Porque pecado y amor de Dios van de la mano. Porque aquel que ya no se da cuenta de lo que significa el pecado, tampoco va a valorar lo que significa la redención, tampoco va a valorar lo que significa el perdón y la misericordia. Y lo mismo sucede al revés. Por eso es necesario que toquemos este tema y que afrontemos nuestra vida cristiana, sí, con un anhelo positivo de amistad, de intimidad, de crecimiento, pero que tiene también esta dimensión negativa de lucha contra el pecado. Eso es lo que nos han enseñado los santos desde el origen, en fidelidad, por supuesto, a las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ya dejamos un poquito de lado el pecado original, que tenía consecuencias en mí, la concupiscencia, la inteligencia debilitada, la voluntad debilitada, la inteligencia oscurecida, el desorden también de nuestras pasiones, de nuestro mundo emocional y afectivo, el cuerpo que a veces tiene tendencias frente a las cuales parece que no siempre el espíritu logra poner un orden, una armonía. Ahora, ¿qué decimos cuando decimos pecado? Ahora sí, pecado personal. El pecado es, fíjense cómo comienza el catecismo, una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Y luego dice, faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Fíjense que la primera parte de la descripción señala el pecado como aquello que es incorrecto, aquello que es irracional, por eso contrario a la razón, aquello que es contrario a la verdad, o sea que es falso, el pecado es mentira, y contrario a la conciencia recta, a esa ley que está grabada dentro de mí. El pecado es un error, el pecado es algo desacertado, es contrario al diseño de tu cuerpo, de tu corazón y de tu mente. Comienza el catecismo con esa primera descripción que parece un poco más filosófica. Casi sería identificar pecado con acto malo, con un acto contrario a mi naturaleza, a mis tendencias, a mis finalidades, a aquello para lo cual yo fui diseñado. Esto es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de pecado estamos hablando de algo que te hace mal, algo que te daña, algo que te frustra, algo que no te permite ser auténticamente feliz y auténticamente libre. Lo segundo, que desde el punto de vista teológico es prioritario, pero que el catecismo lo va a encadenar muy bien, es que el pecado es faltar al amor verdadero con Dios y con el prójimo. El pecado tiene esta dimensión teológica y relacional que es esencial. El pecado es traicionar una alianza, es romper un vínculo, una relación. El pecado es cerrarme sobre mí mismo, siendo que yo fui creado para vivir abierto y vinculado y orientado hacia Dios y al bien de los hermanos. Y el pecado en el fondo siempre implica un desorden del corazón. Es apegarme a bienes creados, pero de manera perversa y desordenada, dejando de lado el verdadero, sumo y perfecto bien, que es Dios mismo. Por eso, el pecado lastima la naturaleza del hombre, es contrario a mi propio bien, pero también atenta contra la solidaridad humana. Hay pecados que parecen ser directamente contra el prójimo, el robo, el homicidio, etcétera. Pero todo pecado en el fondo daña al conjunto del cuerpo social y por supuesto de la iglesia, porque yo no soy solo, siempre soy con los demás. Finalmente está la definición de San Agustín, que luego es citada por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. En esta visión donde la ley es un don de Dios, ley que es creada, pero que es eterna en Dios y que es en mí ley natural, que es revelada ya en el Antiguo Testamento y que se revela plenamente en la ley nueva del Nuevo Testamento.
es decir algo, hacer algo o desear algo contrario a ese deseo, designio y diseño de Dios para mí, que podemos llamar ley eterna. Se detiene en el punto 1850 en el vínculo. Es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, dice el salmista. El rey David probablemente es autor directo de este salmo, luego de aquella desobediencia y donde el profeta Natán le hizo descubrir qué infiel había sido a un Dios tan bueno con él. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de Él nuestros corazones. Dejo de amar a aquel que me ama con locura. Me cierro y me revelo frente a aquel que sin que yo haga nada, me quiso crear y me sostiene en la existencia. Es ofensa a Dios. Esa es la dimensión más teológica. Es como el primer pecado, desobediencia, es rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como Dios. No serviré. Dicen que fue el grito de Lucifer cuando decide rebelarse junto con muchos otros ángeles contra el designio, especialmente de la encarnación. Y pretende el hombre conocer y determinar el bien y el mal, porque la palabra conocer, por eso el árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es solo conocer intelectual, sino es un conocimiento por experiencia y es una determinación de lo que es bueno y lo que es malo. El pecado es amor de sí hasta el desprecio de Dios. Una cita de San Agustín de la gran obra La ciudad de Dios, dos amores, hicieron dos ciudades. Y siempre el pecado es orgullo. Todo pecado en el fondo implica un acto de orgullo, una actitud de orgullo, porque es ponerme yo por encima de Dios, creer que sé más que Dios, que puedo más que Dios y que no necesito de Dios. Es lo contrario de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo que realiza la salvación. Aquí alguien puede decirse, a ver, pero ¿cómo es esto de que el pecado ofende a Dios? ¿No es Dios eterno? ¿No es todopoderoso? ¿No es perfecto? ¿No es inmutable? ¿No decían ya los filósofos que es el acto puro? ¿No decían que es totalmente imposible que Dios sufra algún tipo de imperfección? ¿Por qué a Dios le ofende el pecado? ¿Por qué Dios sufre por nuestro pecado? La razón por la cual Dios sufre es porque Dios te ama. Sufre cuando vos te cerrás a su amor y sufre cuando vos te haces mal. El ejemplo que voy a poner es quizá un poco duro, pero cuando un adolescente, por ejemplo, decide empezar a consumir drogas y se vuelve adicto a las drogas, su padre, su madre, sus amigos que lo aman de verdad, sufren. ¿Por qué? Porque ese joven se está lastimando a sí mismo, está haciendo algo que lo va a destruir, está envenenando su cuerpo. Bueno, nuestro Padre que nos ama sufre cuando yo elijo pensar, elegir, desear u omitir cosas que me van a terminar haciendo infeliz. Sufre por mi infelicidad, le ofende, le duele en lo profundo del corazón que yo no confíe en Él y que yo me dañe a mí mismo. El pecado lo lastima a Dios porque Dios nos ama, nuestro Padre nos ama. Tanto sufre Jesús por nosotros, por nuestro pecado, que fue capaz de llorar en repetidas ocasiones en el Evangelio. Sobre todo quizá nos conmueve esa vez que llora sobre la ciudad de Jerusalén, porque ve a esa ciudad que tanto amaba. Y así llora Jesús cuando nosotros pecamos. Darnos cuenta de que el amor sufre cuando no es amado, como le pasaba a San Francisco de Asís, que dicen que en los últimos años de su vida lo encontraba muchas veces diciendo esto: el amor no es amado, el amor no es amado. Es verdaderamente una gracia. Estos días estuve dando una charla a un grupo de personas de la Divina Misericordia y le decía, tenemos que pedir al Señor darnos cuenta de la gravedad del pecado, no acostumbrarnos al pecado, no naturalizar el pecado, no normalizar el pecado, poder seguir conmoviéndonos por este Dios tan ofendido. Como le dijo Jesús a Santa Margarita, este es el corazón que tanto ama a los hombres y a cambio solo recibe ingratitudes y desprecios. El pecado entonces lastima, daña nuestro corazón, pero conviene nosotros reconocer una diferencia y valorar los pecados, entre otras formas de valorarlo, de acuerdo a su gravedad.
Y esta distinción que vamos nosotros a desarrollar brevemente entre pecado mortal y pecado venial, que ya es perceptible en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia y la experiencia de los hombres la corroboran. Y es que vos te das cuenta cuando algo que hiciste rompe tu vínculo con Dios y cuando lo debilita aunque no termina de romperlo. Hay palabras que para algunos de ustedes serán súper conocidas, algunos de ustedes quizás nunca las escucharon. Creo que de todas formas es necesario que lo repasemos. Es una catequesis que ha estado un poco ausente en las últimas décadas en nuestras comunidades cristianas. ¿A qué llamamos pecado mortal? ¿Y cuáles son las consecuencias? El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Frente al mandamiento de Dios, se lo contradice en materia grave, se lo contradice directamente en algo que se ordena esencialmente al bien del corazón y de la persona humana. Y destruye la caridad, se opone al amor, a ese amor que es regalado por Dios y que es de nosotros una de las tres virtudes teologales. Y nosotros en el encuentro pasado hablábamos de que entre la gracia y la caridad hay una relación esencial. Cuando estoy en gracia, tengo la caridad de Dios en mí. Cuando no estoy en gracia, no tengo. Por lo tanto, perder la caridad o la destrucción de la caridad significa la destrucción de la gracia, así como la destrucción de la gracia implica la desaparición de la caridad en este sentido teológico. El pecado mortal aparta al hombre de Dios, Dios que es el fin último y la felicidad del hombre, por preferir un bien inferior. ¿Cuál es la diferencia esencial? El pecado venial deja subsistir la caridad, pero la ofende y la hiere. El pecado mortal ataca en nosotros el principio vital que es la caridad. O sea, el amor a Dios por sí mismo, el amor como gratitud, como retribución por el amor que Él nos tiene. Hay actos, deseos, palabras, inclinaciones consentidas que destruyen ese amor, que lo contradicen directamente. Y cuando entonces yo incurro en pecado mortal, se necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Cuando yo pierdo la gracia santificante, para recuperarla yo necesito que Dios me regale la gracia actual de la contrición para volver a iniciar y necesito recibir el sacramento de la reconciliación. ¿Cuáles son las condiciones para que un pecado sea mortal? Son tres. Tiene que tener como objeto una materia grave. Además, tiene que haber sido cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. La cita es de Juan Pablo II, la carta Reconciliatio et Penitentia, que es del inicio de la década del 80 sobre el sacramento de la reconciliación. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Yo no puedo estar al mismo tiempo en pecado mortal y decir que amo a Dios en un sentido integral. O lo amo o estoy en pecado mortal. Yo sé que esto es duro lo que estoy diciendo, pero es lo que nos está diciendo el catecismo. Yo no puedo estar simultáneamente en gracia y en pecado, como decía Lutero, simul peccator e justus. No, si yo elijo el pecado mortal, le he dado la espalda a Dios. Y esto implica la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. ¿Cuál es la consecuencia más tremenda del pecado mortal? Que si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Tan grande es nuestra libertad, tan real es, tanto se ha arriesgado el Señor para hacernos libres que podemos elegir pasar toda la eternidad lejos de Él. Si la muerte te encuentra habiendo elegido voluntariamente el pecado mortal, ofenderlo en materia grave, pleno conocimiento, deliberado consentimiento, permaneces eternamente separado del amor, separado y cerrado a Dios. Pero termina diciendo el catecismo, y esto también es hermoso y es consolador, aunque podemos juzgar que un acto en sí es falta grave,
el juicio sobre las personas, debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Uno puede decir, este es un pecado grave, pero no puede decir siempre, esto es pecado mortal, porque la comprensión de si hubo pleno conocimiento y deliberado consentimiento solo la puede tener Dios. Sin embargo, démonos cuenta de la seriedad que tiene el pecado mortal. En cambio, dice el catecismo, se comete pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescripta por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Materia leve, el ejemplo más sencillo para colocar es una pequeña mentira, porque la mentira no siempre es pecado mortal. Siempre es pecado mentir, aunque no siempre sea pecado mortal, porque la materia puede ser leve. Podría ser también con un pequeño robo, con quedarnos con algo muy pequeño que es de otra persona. O puede ser que haya materia grave, pero no hubo pleno conocimiento, no se conocía la ley que nos mandaba eso, o no se conocía que este hecho ingresaba dentro de esa ley, o la libertad estaba no plenamente en ejercicio, como puede ser una persona bajo los efectos de algún medicamento, o entrando en un sueño, o recién despertándose, no hay pleno consentimiento. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado venial? El pecado mortal destruía la caridad. El venial la debilita, la atenúa, la enfría. El amor se enfría. ¿Por qué? Porque ya no estoy totalmente abierto al amor, sino que elijo voluntariamente algo que yo sé que a Jesús no le gusta y que no me hace bien. Entraña un afecto desordenado a bienes creados. Y fíjense que no necesariamente es un afecto desordenado a cosas malas. Es un afecto a cosas que pueden ser buenas, pero que yo amo desordenadamente. Las amo en exceso, las amo de una forma que me alejan de otras realidades que son más esenciales y más vitales en mi vida cristiana. Y atención con esto, porque aquí vamos a detenernos luego. El pecado venial impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Por supuesto que el enemigo número uno de nuestra salvación eterna es pecado mortal, pero el enemigo número uno de nuestro camino de santidad es el pecado venial. Porque si queremos ser santos, se supone que ya el pecado mortal ya está fuera de nosotros y que salvo en rarísimas y excepcionales circunstancias, ya nunca más deberíamos caer en él. El problema es que a veces nos quedamos a mitad de camino porque no luchamos contra el pecado venial. No crecemos en las virtudes, no practicamos el bien. El pecado venial no merece la pena eterna de la condenación, pero sí penas temporales. De hecho, si yo muero teniendo pecados veniales en mí, que no pude purificar, recibir el perdón, no puedo entrar en el cielo, necesito ser purificado en el purgatorio. Y atención, el pecado venial deliberado, retengan esa expresión, pecado venial deliberado, o sea, el que yo hago voluntariamente, fríamente, calculadamente, lo hago con total y absoluta conciencia y determinación, y que permanece sin arrepentimiento y por lo tanto sin luchar, nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. Hay una diferencia entre ambos, entre el venial y el mortal, pero cuando yo estoy en ese pecado venial deliberado y no lucho, mi caridad se va debilitando, se va enfriando cada vez más y tarde o temprano es probable que vuelva a caer en pecado mortal. No obstante, este pecado venial no rompe la alianza con Dios, es reparable con la gracia de Dios. De hecho, recuerden que los pecados veniales son perdonados en el acto penitencial de la misa o con algunas otras prácticas piadosas como hacerse la señal de la cruz con agua bendita, etcétera. Dice San Agustín que mientras permanecemos en la carne, no podemos evitar todo pecado, al menos los leves. Ojo, pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río, muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Ya vamos a hablar luego de eso también.
Pero antes de pasar a los remedios y a la lucha, es necesario describir también lo que se suele llamar pecado capital o vicio capital. Primero vamos a definir un vicio. ¿Qué es un vicio? Un vicio es un hábito operativo malo. La virtud se definía, desde el punto de vista filosófico, como un hábito operativo bueno. Es algo que se adquiere, el vicio, se adquiere por repetición de actos, y así como la virtud te permite hacer el bien de manera fácil, casi sin pensarlo, de manera espontánea, el vicio crea una facilidad para el pecado. Hace que hagas el pecado a veces sin darte cuenta. Entonces, tener un vicio significa que yo tengo una inclinación particular, una inclinación personal a este o aquel pecado. Cuando yo voy cometiendo un pecado, lo cometo muchas veces y no lucho contra él, se forma a mí como una especie de segunda naturaleza. Así como las personas, por ejemplo, podemos tener muletillas a la hora de hablar, puede pasar a mí, así como hay personas que pueden tener una tendencia que deforma su manera de caminar o una postura corporal al sentarse o algún vicio también en la dicción, bueno, así en el ámbito moral. Ojo porque el vicio no solamente que te hace malo en cuanto que tu voluntad se inclina hacia el mal, el vicio oscurece la inteligencia, oscurece la conciencia y corrompe la valoración concreta del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a suponer que yo era una persona muy honesta, pero de pronto yo empecé a dar lugar a ciertas deshonestidades, a pequeños actos de corrupción, a pequeños robos, a recibir coimas, sobornos, etcétera. Y poco a poco, cada vez me va a resultar más fácil cometer ese pecado, no me voy a tener que esforzar. Pero no solo eso, poco a poco voy a dejar de verlo como pecado. E incluso, y esto es algo paradójico, pero suele suceder, voy a ver o voy a transformar en mi interior lo que al principio me horrorizaba en un derecho y algunas veces casi en una virtud. Pensemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el aborto. Siendo un grave asesinato, un homicidio intrauterino, es reclamado por muchos como si fuera un verdadero derecho y casi como una victoria de la democracia, del progreso y de la civilización. Eso es fruto del oscurecimiento de la conciencia, de la cual habla también aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado entonces tiende a reproducirse y a reforzarse. Y un pecado lleva a otro pecado, un pecado engendra otro pecado, un desorden engendra otro desorden. Pero ojo, el pecado no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. No puede desordenarlo tanto que yo pierda del todo la posibilidad de ser bueno. Estos vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen o ser referidos a los pecados capitales que en la experiencia cristiana ha distinguido, que la experiencia cristiana distinguió siguiendo a Casiano y a Gregorio Magno. Se hacían enumerar 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. ¿Y por qué se llaman capitales? La palabra capital viene de caput capitis, que significa cabeza. El pecado es capital porque es cabeza de otros pecados, engendra otros pecados, causa otros pecados. La soberbia, por ejemplo, puede provocar discusiones, puede provocar críticas, puede llevar también a la mentira para ocultar cuando me equivoqué, cuando tuve alguna responsabilidad, quiero tapar y no quiero que nadie se dé cuenta. La soberbia puede llevar a la murmuración, etcétera, etcétera, etcétera. Y así uno podría encontrar una relación entre distintos pecados entre sí. Entonces, vamos a introducir el tema de la lucha contra el pecado y vamos luego a hacer la pausa para ir estableciendo distintas estrategias de acuerdo a los temas que fuimos tocando. Lo que yo quiero decir en primer lugar, que el primero que quiere intervenir en la lucha contra el pecado es Dios. Disculpen la imagen, no sé si es tan adecuada, pero sí quería hablar de que había que combatir. Estamos en una batalla espiritual.
Y esto de la batalla espiritual no es un invento mío ni de algún santo del medioevo, sino que aparece también en el Evangelio y aparece sobre todo en las cartas de Pablo, cuando él dice que hay que revestirse de la armadura de Dios. Y porque nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, sino contra los espíritus que andan por el aire. Pero el gran protagonista de este combate es Dios. Qué hermoso también darnos cuenta que en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, hay un montón de salmos que toman esta imagen, ¿no? Bendito sea Dios mi roca, y Él adiestra mis manos para el combate y mis dedos para la pelea. Y ese Dios pelea por mí. Entonces, ¿quién es el principal protagonista de la lucha contra el pecado? Dios. Dios con su amor y con su gracia puede destruir en mí el pecado, el afecto al pecado, las raíces del pecado, las causas y los manantiales de los que surgen mis pecados. Entonces, lo primero, antes de pensar cómo voy a combatir el pecado de la pereza en mí, porque quiero vencerlo, por supuesto que eso tiene que estar, pero lo primero es que le abras más y más y más y más tu corazón a Dios, para que Dios, inundándote de su presencia, de su amor, de su bondad, de su misericordia, Él vaya expulsando todo mal en vos. Y sin embargo, tenemos que recordar, y aquí vamos como de un extremo al otro, ¿no? Como este movimiento pendular o esta búsqueda de la armonía y de la síntesis. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios, que te creó de la nada, que no te preguntó y que ni siquiera requirió de tu cooperación para que existas, sí necesita de tu cooperación, quiere necesitar de tu cooperación para que seas salvo y para que seas santo. Entonces es necesario también, además de la apertura y de la confianza en la gracia, un proceso personal y un camino de disciplina interior por el cual yo, reconociendo mis pecados, vaya tomando decisiones. Y esto no se vale dejarlo como a la improvisación, como diciendo, y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ir tirando. Es necesario, si yo quiero crecer, que tenga una lucha y una determinación contra el pecado. Entonces no somos gnósticos, es decir, no creemos que la vida espiritual solo consiste en el conocimiento verdadero. Ah, conocí el bien, ya soy bueno. No, no, no. Tampoco somos voluntaristas, no creemos que todo lo hacemos a fuerza de músculos. Tampoco somos quietistas, no, yo solo tengo que disponerme y Dios hace todo. Ni somos dualistas. El dualista es aquel que, bueno, está Dios por un lado y yo por el otro. No, tenemos que hacer todo como si dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Tengo que dejarle actuar a Dios en mí, tengo que también ser muy responsable y tengo que creer firmemente de que el crecimiento espiritual en mí también está ligado a mi apertura a dejarme purificar de todo pecado. La meta número uno en mi vida espiritual es vivir continuamente en gracia de Dios. Si yo no vivo continuamente en gracia de Dios, todavía estoy afuera del castillo. Todavía estoy, ni siquiera arranqué. Todavía estoy detrás de la línea de largada. Yo sé que esto puede parecer muy exigente, pero es que si toda nuestra vida de crecimiento tiene que ver con la acción de la gracia, y si yo no estoy en gracia de Dios, ¿cómo puede actuar la gracia en mí si yo no estoy combatiendo contra el principal enemigo de la gracia, que es el pecado mortal? De nuevo, puede suceder que en los inicios o incluso más adelante, de tanto en tanto, haya alguna caída, algún pecado mortal. Y dicen los santos, a veces Dios, cuando ve que te las estás creyendo, que te estás soberbeciendo, puede permitir una caída en un pecado mortal para que crezcas en humildad. Pero yo no puedo consentir vivir habitualmente en pecado mortal, porque ahí todavía estoy afuera, todavía no ingresé en la vida espiritual cristiana. ¿Cómo lucho contra el pecado mortal? Creo que nosotros en el Pésame encontramos como un itinerario lindo, porque decimos, pésame del pecado, ¿no? Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Me duele el pecado. ¿Por qué? Me duele por el infierno que merecí, por el cielo que perdí, pero porque ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Entonces hay como un caminito. ¿Por qué yo tengo que luchar contra el pecado?
porque el pecado mortal me puede llevar al infierno. Puedo estar toda mi eternidad separado de Dios y sufrir penas tremendas, no solo en mi alma, sino también en mi cuerpo. Y alguien puede decir, pero ¿cómo es eso del infierno? Esto no es volver al Antiguo Testamento. Bueno, San Ignacio de Loyola dice, si del amor de Dios me olvidase, que al menos el temor me haga entrar en razón y me mueva a convertirme. Y no olvidemos que nuestra querida Madre de Fátima, sabemos que no forma parte del depósito de la fe, pero es una de las apariciones aprobadas por la Iglesia, a los tres pastorcitos les mostró el infierno en su pedagogía materna. El pecado es la antesala del infierno. Si vivís en pecado mortal, te podés condenar para siempre. Por supuesto que tenemos que ir del temor al amor, tampoco el temor de perdernos el cielo, porque sería incluso ahí todavía un poquito de interés. Aunque la idea del cielo, el deseo del cielo, la esperanza del cielo, es un motivo muy hermoso para dejar el pecado. Sin embargo, debe ser, ojalá, siempre más y más el amor. Por eso decía también esta hermosa poesía del siglo XVI, muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. San Francisco de Sales, en su introducción a la vida devota, propone varias meditaciones para sacar de nosotros el apego al pecado mortal. Obviamente, pensar que yo soy criatura, cuánto me ama Dios que me ha creado de la nada, lo que ha significado la encarnación, la muerte de Jesús en la cruz, contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, hace tanto bien para desarraigar en mí el amor y el afecto al pecado, el amor que me tiene Jesús a pesar de mi miseria, la amistad que me ofrece. Pensar que cuando estoy en gracia, la Trinidad habita en mí y cuando estoy en pecado mortal, yo expulso a ese Dios trinitario de mi propio corazón. Y tiene que incluir esta lucha contra el pecado mortal propósitos firmes de no pecar más, resoluciones concretas. Y si es un vicio, si yo sé que ese pecado mortal se ha arraigado en mí como vicio que a veces me domina, redoblar la apuesta. Decían también algunos que si el árbol está torcido hacia un lado, para poder enderezarlo hay que llevarlo un poquitito hacia el otro lado, porque si no, no va a crecer derecho. Redoblar la apuesta y privarme de cosas buenas porque yo quiero incluso ser capaz de dominarme a mí mismo con la ayuda de la gracia para poder cesar siempre las malas. Finalmente, en el pésame, decimos evitar las ocasiones próximas de pecado. ¿Hasta qué punto alguien quiere dejar el pecado mortal si no evita las ocasiones próximas de pecado mortal? Si yo realmente quiero dejar el pecado, voy a alejarme de todas esas circunstancias en las cuales la vida de la gracia está especialmente amenazada o en las cuales ya anteriormente me he mostrado frágil y débil. Y aquí llegamos a la pausa de este primer momento de nuestro encuentro.